Sexta etapa, 1958-1966. Con la llegada al gobierno del Dr. Frondizi se renueva parcialmente la integración del tribunal. Y en 1960, la ley 15.271 amplía 7 el número de ministros, dando origen a una nueva etapa en la vida de la Corte Suprema que se extenderá también durante las presidencias de los doctores José María Guido y Arturo Illia. Séptima etapa, 1966-1973. Corresponde a la Corte nombrada por el gobierno de la Revolución Argentina en 1966, tras la íntegra y arbitraria remoción de la anterior integración del tribunal y cuya actuación se prolonga hasta 1973, en que se restaura el régimen democrático y se renueva una vez más la composición completa del tribunal. En esta etapa, varios destacados juristas ocupan los sitiales de la Corte Suprema. Octava etapa, 1973-1976. Corresponde a la Corte designada por el gobierno justicialista que ejerce sus funciones entre el 25 de mayo del 73 y el 24 de marzo del 76. Al igual que en la cuarta etapa, se advierte en la jurisprudencia de esta época una impronta ideológica justicialista que procura la reivindicación de los sectores sociales más postergados a través de una clara y decidida intervención estatal en el ámbito de las relaciones económicas y sociales. Novena etapa, 1976-1983. El proceso de reorganización nacional, que se inicia en marzo del 76 y dura hasta diciembre del 83, procedió a remover a todos los jueces de la Corte Suprema y nombró en su reemplazo nuevos integrantes del tribunal. Décima etapa, 1983-1990. La restauración democrática a partir del 10 de diciembre de 1983 trajo aparejado el inicio de una nueva etapa en la historia del tribunal, ya que renunciaron todos los anteriores integrantes de la Corte y le correspondió al presidente Alfonsín nombrar 5 nuevos jueces. En este periodo la actividad jurisdiccional del tribunal fue intensa y son numerosos los fallos que tuvieron trascendencia y establecieron nuevas pautas jurisprudenciales, principalmente en los temas relacionados con los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad religiosa. Decimoprimera etapa, 1990-2003. La sanción en 1990 de la ley 24.774, que amplió a 9 el número de integrantes del tribunal, la renuncia de 2 ministros, la designación por parte del presidente Menem de 6 nuevos integrantes del tribunal, dan origen a un nuevo capítulo de la historia de la Corte Suprema que, más allá del cambio de algunos de sus integrantes, se extenderá también durante las presidencias de los doctores de la Rúa y Duarte. Decimosegunda etapa. Con la llegada al poder del presidente Kirchner en mayo del 2003, se ponen en marcha sucesivos juicios políticos a 5 de los integrantes de la Corte Suprema que culminan la renuncia de 3 de ellos y la destitución de otros 2. El presidente Kirchner designó en su reemplazo a 4 nuevos ministros del tribunal. Posteriormente, a fines del año 2006, se sancionó la ley 26.183, que reduce nuevamente a 5 el número de jueces de la Corte, fijando las pautas de funcionamiento para el periodo de transición. Quedan así delimitadas temporalmente las 12 etapas que conforman este siglo y medio de la vida institucional de nuestra Corte Suprema. Se podría intentar sintetizar el siglo y medio de la Corte Suprema Argentina señalando que ella se divide en 2 grandes periodos. El primero, de continuidad institucional, abarca las primeras 8 décadas de la vida del tribunal. Se extiende entre 1863 y 1947 y comprende a las 3 primeras etapas de la Corte Suprema antes señalada. A lo largo de todas ellas será un proceso de renovación natural y progresivo de la integración del tribunal. Y en cada una sobresale la figura de algún juez que lidera y da su impronta a la labor del tribunal. El segundo período de discontinuidad institucional comprende las 7 últimas décadas de la historia de la Corte Suprema Argentina, entre el juicio político de 1947 y nuestros días, y se caracteriza por la sucesión de 9 integraciones diversas del tribunal, que corresponden con los cambios de signo político que experimenta el gobierno del país a lo largo de todos estos años. Los diversos aspectos a analizar dentro de cada una de las etapas históricas. Nos parece que el estudio de cada una de las etapas de historia de la Corte Suprema debe abarcar al menos los siguientes 6 aspectos fundamentales. En primer lugar, el análisis del contexto histórico, político y jurídico en el que le correspondió actuar a la Corte Suprema. Como toda investigación histórica, el estudio de la historia de la Corte Suprema debe insertarse en el tiempo y en el espacio, fuera de los cuales no puede ser comprendida.
Con mucho acierto señala Robert Kushman: la Corte Suprema no realiza su función en el vacío. Sus decisiones sobre importantes cuestiones constitucionales solo pueden ser comprendidas plenamente cuando se las observa en los escenarios de la historia, la política y la economía en la cual surgieron. Ella es a la vez reflejo y protagonista, espejo y motor, al decir de Schwartz, de la historia institucional argentina. En segundo término, corresponde estudiar la biografía de sus integrantes. El conocimiento de quiénes han sido los miembros de la Corte Suprema es una tarea complementaria para profundizar en la historia del tribunal. Detrás de las instituciones están siempre las personas que las integran y rigen, y sus virtudes y defectos, sus ideas y también sus prejuicios, sus personalidades, influyen en su actuación y configuración, afirma el académico doctor Miguel Marejo. En cada una de sus etapas, la Corte Suprema fue lo que fueron sus integrantes. Entre estos perfiles biográficos serán especialmente interesantes los de aquellos jueces que han tenido un papel más destacado en las decisiones y posturas del tribunal. Desde 1873 hasta la fecha fueron nombrados 105 jueces de la Corte Suprema. 5 de ellos lo fueron en 2 oportunidades: los ministros Orteaga, Lafiur, Vidal, Ollanarte y Lebel. Entre esos 105 jueces, 102 fueron hombres y solo 3 mujeres: las doctoras Margarita Arguas, quien ha sido miembro titular de esta academia, Elena Hayton y Carmen Argibay. La duración media en sus cargos es cercana a los 6 años y medio. Los que más han durado en su cargo han sido los doctores Pait y Petraki, 28 años y aún siguen ejerciendo el cargo; Bermejo, 26 años; Repeto, 24 años; y Belucio, 21 años. En otro extremo hay 3 jueces que no llegan a un año de ejercicio. En términos comparativos podemos señalar que en la Corte Suprema norteamericana, desde sus inicios en 1790 hasta nuestros días, han sido designados 100 jueces. La duración promedio de cada juez en su cargo ha sido de 18 años. Se advierte a simple vista una mayor estabilidad en la integración de la Corte Suprema norteamericana respecto de la Argentina. Ha habido en total 19 presidentes de la Corte Suprema argentina, contra solo 17 de la Corte Suprema norteamericana. Durante los primeros 84 años de la vida del tribunal, entre 1863 y 1947, solo hubo 10 presidentes de la Corte Suprema, mientras que hubo otros 19 en los últimos 66 años. Hasta el inicio de la cuarta etapa, la presidencia de la Corte Suprema tenía carácter vitalicio, y a partir de entonces pasó a ser temporal y por un periodo de 3 años. Hasta 1930, el presidente de la Corte Suprema era elegido por el presidente de la Nación, como ocurre en los Estados Unidos, pero desde entonces es elegido por los propios integrantes del tribunal. En tercer lugar, el estudio de cada periodo de la historia de la Corte Suprema comprende el análisis de su labor jurisprudencial por medio de la selección y estudio de los principales fallos que caracterizan y definen cada una de las etapas. La plataforma básica para el estudio de la actuación de nuestro más alto tribunal está constituida por las sentencias más trascendentes que dictó a lo largo de los distintos periodos de su historia. Hemos dado a estos pronunciamientos el nombre de fallos institucionales. En cuarto término, es necesario la identificación de las principales tendencias jurisprudenciales y de las diversas concepciones políticas y jurídicas que predominaron y caracterizan a cada etapa histórica. Una vez identificados los principales fallos institucionales que el tribunal dictó dentro de una etapa, se puede establecer cuáles han sido las tendencias jurisprudenciales que predominaron. La jurisprudencia de la Corte Suprema refleja con claridad meridiana las diversas concepciones e ideologías, tanto filosóficas y políticas, como específicamente jurídicas, que han estado presentes en la configuración de nuestro sistema político. Los fallos de la Corte son un testigo privilegiado de los valores y principios que han predominado en cada época histórica, de aquello en lo que hemos creído los argentinos en los distintos momentos de nuestra vida nacional. La Corte ha dicho que las decisiones judiciales resaltan la conciencia jurídica y moral de la sociedad, que suele ser tributaria de la axiología predominante en un determinado momento histórico. La evaluación de las doctrinas jurisprudenciales del tribunal tiene su dinámica propia. Hay en ellas continuidades y notables cambios de posturas, apego al estado de decisis y sentencias innovadoras, fallos unánimes y otras coincidencias, doctrinas minoritarias que en ocasiones pasan a ser mayoritarias, rigideces y flexibilizaciones
que van entretejiendo de modo vital las líneas jurisprudenciales del tribunal. Estamos, en general, en presencia de una producción jurisprudencial de buen nivel técnico, en términos absolutos, y que destaca en un análisis comparativo con el de otros países. En quinto término, es posible analizar las diversas fuentes a las que acudió el tribunal para fundar sus decisiones y los diversos métodos de interpretación, integración y aplicación del derecho que utilizó de modo predominante. A modo de ejemplo, se puede advertir la vital importancia que en la primera etapa tuvo la referencia a la jurisprudencia y la doctrina constitucional norteamericana, o el considerable aumento de la remisión a las disposiciones de los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se advierte en los fallos a partir de 1992. En relación a los métodos interpretativos, cabe también señalar que durante los primeros años tendió a primar una exégesis estática del texto constitucional, que atendía especialmente a los antecedentes norteamericanos y nacionales de cada disposición constitucional. Pero, a partir de 1930, en particular desde el caso Abico, el modelo prevaleciente es el de una interpretación dinámica y actualizadora de la Constitución, que pone más énfasis en el contexto histórico en que la norma debe ser aplicada que en aquel en el que fue sancionada. Por último, es muy conveniente realizar la evaluación global y comparativa que mereció la actuación de la Corte Suprema en una determinada etapa. El máximo tribunal está sujeto a la observación de distintos actores institucionales y sociales. Al prorrogar la publicación de la colección de fallos, señalaba a Gustavo Guastavino, primer secretario del tribunal, que esa publicación tenía como finalidad levantar ante el tribunal de la Corte Suprema el poder de la opinión del pueblo, quien, a la par que gana en inteligencia con el estudio de las decisiones judiciales, con su mesura hace práctica la responsabilidad de los jueces, los cuales ganan a su vez en respetabilidad y prestigio ante sus conciudadanos, según sea la ilustración y honradez que muestran en sus decisiones. De esta manera logra también el pueblo, por un medio indirecto, pero que obra poderosamente sobre el hombre, prevenir la corrupción de la conciencia de los jueces. Una mirada integral de su historia en un periodo determinado exige revisar cómo su actuación fue evaluada por los poderes políticos, por la doctrina jurídica, por la opinión pública y las organizaciones sociales más vinculadas al quehacer jurídico. La mayor visibilidad de la Corte Suprema como actor institucional en las últimas décadas ha provocado que su actuación sea observada y evaluada más intensamente que en los periodos anteriores. Estos son algunos de los principales aspectos que pueden ser examinados en cada una de las 12 etapas de historia de nuestro máximo tribunal. Analizándolos se puede llegar a responder los principales interrogantes propios de cada época. ¿Dónde y cuándo, en qué escenario histórico y institucional le tocó actuar a la Corte Suprema? ¿Quiénes fueron sus integrantes? ¿Qué decidió? ¿Cuál fue el contenido de sus fallos? ¿Y cuáles fueron las principales líneas jurisprudenciales que se establecieron? ¿Por qué actuó del modo en que lo hizo? ¿Cómo merece ser evaluado su desempeño? La comparación entre las respuestas a estos interrogantes propios de cada una de las etapas nos permitirá extraer importantes y significativas conclusiones. Cicerón, en su clásica descripción de la historia, señalaba que ella era fuente de memoria, testigo de los tiempos, luz de la verdad y maestra de la vida. En el mismo sentido, Miguel de Cervantes nos dice que la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, aviso y ejemplo del presente y advertencia de lo porvenir. Todos estos conceptos pueden verse reflejados de algún modo en el estudio de la historia de nuestra Corte Suprema. Allí está en buena medida la fuente de nuestra común memoria jurídica. Allí está el fiel reflejo de las encrucijadas de nuestra historia, de los sueños y realidades que hemos forjado y del protagonismo que en ella le cupo a nuestro más alto tribunal. Allí está la verdad de sus decisiones, con sus luces y sus sombras, que ya no podrán ser jamás alteradas ni modificadas. Pero sobre todo allí hay una invalorable e inagotable fuente de aprendizaje institucional que no puede ser desperdiciada. En los 335 tomos de la colección de fallos hay páginas gloriosas y otras en alguna medida vergonzantes, aciertos y errores, quiebras y continuidades, buenas y malas experiencias de las que tantas enseñanzas podemos extraer. Para ello es necesario su estudio profundo, sereno, desinteresado y desprejuiciado, que sepa ubicarse en el contexto histórico de cada decisión que adoptó nuestro máximo tribunal
para comprenderla y poderla, en cierto modo, revivirla y valorarla. Solo así, haciendo una reflexión a fondo, es posible extraer el valiosísimo aprendizaje institucional que la historia de la Corte Suprema nos puede aportar. A la vez, profundizando en el conocimiento de su historia, se aprende mucho acerca de lo que es el derecho, la política, el derecho constitucional y la misma vida humana. Con todo acierto, afirmaba Tolstoy, describe tu aldea y te harás universal. La valoración global de la actuación de la Corte en su primer siglo y medio de existencia. ¿Cómo ha sido valorada la actuación de la Corte Suprema en estos primeros 150 años? ¿Qué balances se han hecho y se pueden formular acerca de su desempeño? A lo largo del tiempo se han formulado muy diversos juicios globales sobre la actuación de nuestro máximo tribunal. Quisiera, para terminar, recoger algunos de ellos para finalmente formular nuestro propio balance final. Señala Eduardo Teiza: en escasos momentos el país fue gobernado de acuerdo con las pautas impuestas en la Constitución y paralelamente la justicia muy rara vez logró independizarse de los poderes políticos. En el mismo sentido sostiene Alejandro Carrió: con excepción quizás de los primeros periodos de actuación del alto tribunal y de algún otro más reciente, el balance general no es bueno para nuestra Corte. Es posible que se piense que hubo momentos donde la Corte hizo razonablemente lo que pudo y que es difícil escribir teorías jurídicas ante la fuerza de las bayonetas. En muy pocas ocasiones en el pasado, la Corte se mostró ante los habitantes como el organismo dueño de la última palabra en la decisión de contiendas de verdadero interés público. Por su parte, Arturo Pérez Lastra sintetiza bajo el siguiente título las primeras 14 décadas de vida institucional de nuestro máximo tribunal. 140 años en los laberintos de la historia de la Corte. Una historia complicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar jueces adictos. A su tiempo, Héctor Danzi, quien ha dedicado muchos esfuerzos al estudio de la historia del máximo tribunal, afirma: todos los gobiernos pretendieron tener jueces adheridos políticamente y los presidentes no fueron imparciales en su elección. Esto explicaría por qué los jueces de la Corte, desde su comienzo, elaboraron una jurisprudencia tendiente a privilegiar los poderes presidenciales, ya limitando la posibilidad de demandar al Estado, ya controlando el poder de imposición provincial o aumentando el poder nacional de policía en perjuicio de las provincias, o facultando al Ejecutivo a una actividad legislativa cada vez más intensa, o recurriendo a la doctrina de cuestiones políticas para no interferir o intervenir en conflictos donde estuviera en juego la autoridad presidencial, o permitiendo la legislación de emergencia o legitimando los gobiernos de facto. Desde una óptica distinta, Orlando Gallo afirma que tuvimos en nuestra Corte importantes juristas, pero carecimos de personajes políticos que, como Marshall, hubieran marcado una tendencia a integrar las normas constitucionales con la práctica política en orden al mantenimiento del equilibrio. Por su parte, el académico doctor Jorge Vanosi formulaba a mediados de los 90 un balance algo más favorable. La Corte Argentina cuenta con una Corte Suprema en funcionamiento y que a lo largo de más de un siglo de ininterrumpida actuación, más allá de las variaciones sustanciales en su composición, ha ido de alguna manera bosquejando, corrigiendo y ampliando los roles y las funciones de control que la Constitución le había asignado. Como toda obra humana, el sistema de control que ejerce la Corte tiene fallas y adolece de errores, por ende es perfectible. Es por ello que, más allá de sus lógicas imperfecciones, corresponde, mirando al pasado, destacar el papel positivo de nuestra Corte Suprema, su poder moderador. Aún más optimista es el juicio de Julio Bernarte, quien afirmaba al comienzo de la década de los 70: en términos generales, por suerte, nunca hubo una sumisión de la Corte Suprema a los designios de los poderes gubernamentales en la Argentina. A título de generalización, y aunque es sabido que hubo instantes de oscuridad, es lícito sostener que la Corte Suprema supo cumplir su deber. Durante la mayor parte del tiempo no incurrió en sabotaje ni en claudicación. Los jueces de la Corte Suprema de la Argentina, en todas sus etapas, se esforzaron por ser jueces actualizadores y en buena medida lograron serlo. Tuvieron en vista, sin conocerla, la consigna de Jefferson: ser independientes del gobierno, no ser independientes del país. Si se amplía esta reseña con otros autores nacionales y extranjeros,
se advierte aún más esta marcada disparidad de criterios. Corresponde ahora, al terminar mi exposición, intentar bosquejar una especie de balance final personal sobre lo que ha sido el desempeño de nuestro más alto tribunal a lo largo de sus 150 años de actuación. En primer lugar, quisiéramos señalar que la Corte Suprema no es ajena a los avatares de la historia política de nuestro país. Muy por el contrario, está plenamente inserta en ella. La historia de la Corte Suprema ha sido configurada por la historia argentina, más de lo que la historia de nuestro país ha sido delineada por la actuación de nuestro máximo tribunal. Sus decisiones han sido más bien espejo que motor de la historia argentina. Se ha dicho que la historia de los Estados Unidos ha sido forjada no solo en las salas del Congreso, en el despacho de los presidentes y en los campos de batalla, sino en gran medida en los estrados del Tribunal Supremo. Parecería que ello ha ocurrido en una medida mucho menor entre nosotros. Personalmente pienso que la Corte Suprema Argentina ha contribuido positivamente al sistema político argentino a través de sus funciones jurisdiccionales y de creación pretoriana del derecho. En cambio, no obstante algunas acertadas y lúcidas intervenciones, no ha desempeñado plenamente su rol moderador a lo largo de nuestra historia constitucional, ejerciendo insuficientemente su función de control político. Califica mejor como Tribunal de Justicia que como Poder de Estado. Podemos decir que el contexto histórico-político en que tuvo que actuar no le permitió, o al menos no le facilitó, el pleno cumplimiento de su misión institucional. Así como la Constitución en cuanto norma no pudo evitar la discontinuidad institucional, ni una práctica política a veces al margen de las revisiones constitucionales, la Corte Suprema como tribunal tampoco tuvo capacidad para lograrlo. El funcionamiento pleno de la Constitución y de la función de control político de la Corte Suprema exigen, a la vez que contribuyen a configurarlo, en un interesante juego dialéctico, determinados presupuestos mínimos de orden institucional, paz social, armonía política, estabilidad económica y un cierto grado de sentido y conciencia constitucional de la sociedad política en su conjunto. Al no lograrse firme y permanentemente estos presupuestos, su función política de control se vio claramente condicionada y limitada. La Corte Suprema debió muchas veces sacrificar aspectos del control político en aras de la resolución de los grandes conflictos sociales e institucionales de nuestra vida comunitaria. Una Corte Suprema moderadora parecería ser un estúpido grupo de los sistemas políticos democráticos con un cierto grado de madurez que ya han solucionado temas básicos de su funcionamiento. A la Corte Suprema le corresponde una función clave de mediación entre los perdurables ideales, principios, valores y normas constitucionales y las contingencias propias de cada situación histórica, con sus apremiantes y a veces dramáticos reclamos fácticos. La Corte Suprema, como todo el derecho constitucional, cabalga entre las exigencias, no necesariamente contrarias, de eficacia y de control en el ejercicio del poder político. Parecía, sin embargo, que tendemos a apreciar más las intervenciones de la Corte en donde ella asume un protagonismo mayor y mostrando una independencia real y efectiva, controla y limita a los demás poderes públicos. Nos inclinamos a valorar mejor su actuación en casos como Alem, Siri, Mouviel, Fernández Arias, Houghton, Timerman de Rotti, que sus sentencias en casos como Puyol, la acordada del 30, Ruggiero, Granada o Peralta, en las que sospechamos una cierta condescendencia con los poderes públicos en detrimento de los derechos individuales y del control político. La expectativa social, y más especialmente entre quienes cultivamos el derecho constitucional, es el de una Corte independiente con presencia, protagonismo y efectivo ejercicio del control político. Por el contrario, un rápido raconto de los principales fallos institucionales nos muestra un cierto predominio de decisiones de la Corte Suprema en las que evadió el control político, se lo limitó y se convalidaron actuaciones de los demás órganos de gobierno. Como se advierte del estudio singular de cada etapa, la Corte Suprema ha tenido que actuar en medio de un marco histórico duro, difícil, conflictivo, repleto de problemas apremiantes y muchos de los fallos analizados desde hoy nos pueden escandalizar. Nos parece que se puede advertir con claridad un desfasaje entre las expectativas acerca de la actuación de la Corte y cómo ella efectivamente ha ejercido sus funciones. A la luz de estas consideraciones y de lo que hemos antes expuesto, podemos concluir
que hasta el momento la Corte Suprema ha ejercido solo parcialmente la misión institucional que tiene encomendada. Esperemos que el conocimiento de su historia nos ayude a lograr en el futuro la Corte independiente y moderadora con la que los argentinos soñamos desde su establecimiento en 1863. En este sentido, cabe recordar que toda descripción o advertencia sobre lo malo y lo negativo es a la vez un llamado a superarlo, a adherir y buscar los bienes y valores positivos con determinación, valentía, optimismo, vitalidad y sentido práctico. Como con acierto sostiene el constitucionalista italiano Mauro Capelletti, corresponde rechazar un escepticismo excesivo, no constructivo, como así a su hermano gemelo, el nihilismo, enfermedades del narcisismo intelectual. Intentando buscar razones valederas para esta esperanza, cabe mencionar que si se recorre la historia de la Corte Suprema Argentina, si se analiza su película completa y no solo las fotos de un determinado momento, una de las constantes que se advierte es el continuo crecimiento de su protagonismo y presencia institucional. A lo largo de las décadas, su grado de participación en el proceso político es cada vez mayor, al igual que las demandas y expectativas sociales que hacia ella se dirigen. También el propio tribunal pareciera ser cada vez más consciente de todo ello. Daría la impresión de que asistimos a un cierto cambio de paradigma en relación al rol institucional que está llamado a cumplir la Corte Suprema en nuestro sistema político. Del exclusivo rol moderador y arbitral, centrado en el control de la actuación de los órganos de gobierno, que hemos visto ya expuestas desde los momentos iniciales de la historia del tribunal, a un rol más activista, comprometido en la vigencia efectiva de los derechos humanos, abierto a encauzar a través de los procesos judiciales las demandas no satisfechas por medio del proceso político que pareciera insinuarse en nuestros días. Ello plantea la necesidad de establecer límites y asegurar equilibrios que permitan armonizar la función de la Corte Suprema en el marco de los principios que rigen una democracia constitucional. Bien señala Shakespeare en The Tempest que la historia es siempre el prólogo del futuro, de lo que está por venir. Parecería que lo mejor de los aportes que la Corte Suprema puede brindar a la vida argentina aún no ha llegado, que ellos están apenas incoados, tan solo tras un siglo y medio de agitada gestación. La presencia y el protagonismo que tendrá nuestro máximo tribunal en el futuro seguirán seguramente más relevantes que los que han sido en el pasado. Hay quienes afirman que así como el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo y el siglo XX el del poder ejecutivo, el siglo XXI está llamado a ser el siglo del poder judicial. Finalizamos aquí este extenso y complejo prólogo del futuro que hemos desarrollado con estas reflexiones sobre los primeros 150 años de historia de la Corte Suprema, con la ilusión de dar paso al porvenir, a los nuevos y apasionantes capítulos que escribirá de aquí en adelante la Corte Suprema Argentina. Bien decía Borges, que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que juntos vamos a realizar. Es momento de que, a pesar de los pesares, renovemos nuestra esperanza constitucional, fundados también en aquella afirmación del gran constitucionalista francés Maurice Horiou, quien señalaba que, aunque el mal pareciera ser más abundante, el bien es más consistente y termina prevaleciendo. Esperanza que no es utopía e irrealismo, sino auténtica pasión por lo posible. Es nuestro deseo que el estudio de la historia de nuestro máximo tribunal contribuya a que sus integrantes, actuales y futuros, ejerzan con independencia, prudencia, sabiduría y firmeza la altísima misión institucional que la Constitución Nacional y la sociedad les han confiado. Muchas gracias. Felicitamos a nuestro nuevo académico por su brillante conferencia y queda concluida la sesión. Gracias.